Historia 1. La sombra en el silencio. Mi nombre es Diego, un ex soldado que pasó años en misiones de combate, en lugares que muchos solo conocen por las noticias. Sin embargo, hay una experiencia que me ha dejado marcado, una historia que mi unidad decidió enterrar en el olvido y que ahora siento la necesidad de contar. Todo comenzó en 2014, en un remoto campamento en la Sierra Norte de Puebla. Nuestra base estaba situada en un bosque donde su principal característica era la presencia de niebla y una constante lluvia que hacía muy difícil la vida diaria. Las noches eran frías y solitarias, y la única compañía que teníamos era el sonido de los animales. Una noche, mientras estaba de guardia en el centro de operaciones, recibimos una transmisión que no debería haber llegado a nosotros. Era un mensaje en clave, una señal de socorro de una unidad que no teníamos registrada. Confundidos, consultamos con nuestros superiores y otras bases cercanas. Nadie había oído hablar de esa unidad, pero la señal persistía. Logramos rastrear su origen hasta un antiguo puesto de avanzada a varios kilómetros al sur. Un lugar que había sido abandonado tras un ataque de un cártel hace más de 10 años. Un grupo de nosotros fue enviado a investigar, y yo formaba parte de ese equipo. El trayecto fue inquietante. Desde el primer momento, sentí que algo no estaba bien. Nos movimos en vehículos blindados, equipados hasta los dientes, listos para cualquier eventualidad. O al menos eso creíamos. Al llegar, lo que encontramos fue desolador. Un puesto de avanzada en ruinas, marcado por el paso del tiempo y la destrucción. Sin embargo, lo que no esperábamos era el caos que hallamos en su interior. Equipos militares esparcidos, raciones de comida en mesas cubiertas de musgo, mochilas abiertas y documentos desordenados, como si alguien hubiera abandonado el lugar en medio de una crisis. Lo más perturbador fue descubrir que una radio aún funcionaba en medio del desorden. Un viejo equipo de comunicaciones, cubierto de plantas autóctonas de la zona, pero activo. La señal provenía de allí, la misma que habíamos recibido en nuestra base. Al revisar los registros, uno de nuestros hombres hizo un descubrimiento escalofriante. La última vez que esa radio se había utilizado fue en 2004, 10 años atrás. Y sin embargo, la señal seguía viva, como si una presencia desconocida continuara transmitiendo desde un lugar que había estado deshabitado durante tanto tiempo. Decidimos apagar la radio. No tenía sentido que siguiera funcionando. Pero cuando uno de nosotros se acercó a desconectarla, la estática cambió y una voz emergió de los altavoces. ¿Quién está ahí? Era una voz humana, distorsionada, pero inconfundible. Nos quedamos paralizados sin saber qué responder. Necesitamos ayuda, insistió la voz, temblorosa y urgente. Uno de los soldados trató de pedir una identificación, pero la voz interrumpió. Es demasiado tarde. Vienen por ustedes. La transmisión se llenó de estática y la radio se apagó de repente. Nadie pronunció palabra. Nos miramos, esperando alguna reacción, pero el miedo nos había dejado mudos. Recogimos la documentación que pudimos y abandonamos el lugar, con prisa de dejar ese sitio maldito. De regreso a la base, entregamos los documentos a nuestros superiores. Lo que encontraron, nunca lo supimos, pues no recibimos respuestas. Días después, un acontecimiento más inquietante tuvo lugar. El soldado que había intentado responder la transmisión en aquel lugar simplemente desapareció. Salió en una patrulla nocturna y nunca regresó. Su vehículo fue hallado fuera del perímetro, sin señales de combate, simplemente allí, con las puertas abiertas y el motor en marcha. No había huellas,
No había rastro de que alguien más estuviera allí, solo había desaparecido. Aquella fue la última vez que alguien se atrevió a mencionar lo que habíamos descubierto en aquel puesto de avanzada. La radio nunca volvió a transmitir, pero aún hoy, al recordar aquella misión, me invade la misma pregunta. Si esa señal había estado activa durante 10 años, ¿quién la apagó? Historia 2. Vigilancia en la oscuridad. Mi nombre es Javier y fui parte de la Fuerza Aérea durante más de una década. A lo largo de esos años, enfrenté desafíos que marcaron mi vida. Misiones, vuelos nocturnos en medio de tormentas y la presión constante de estar en el aire. Sin embargo, hay una experiencia que jamás podré borrar de mi memoria. Una que ocurrió en una base remota hace algunos años. Desde aquella noche, mi percepción del mundo cambió para siempre. Nos encontrábamos en una de esas instalaciones que parecen perdidas en el tiempo, rodeada de montañas desoladas donde el frío cortante hace que el aire se sienta pesado. Nuestra tarea era monitorear el espacio aéreo, detectar cualquier movimiento sospechoso y asegurar la zona. Era un trabajo rutinario, largas horas frente a pantallas y reportes de actividades diarias. Cerca de la medianoche, recibimos un aviso desde el centro de control. Algo extraño había sido detectado en el noreste, justo en los límites de nuestro alcance. No era raro ver actividad en la frontera. A menudo eran aviones no identificados, drones errantes o incluso contrabando aéreo. Ya saben, el típico movimiento de los cárteles. Pero lo que nos dejó atónitos fue lo que dijeron a continuación. No tiene firma de radar. El operador del sistema de detección aseguraba que lo que estaba viendo tenía forma de aeronave, pero no emitía señales. Pensamos que podría ser un dispositivo camuflado, así que nos dieron la orden de salir a investigar. Un grupo de 4 nos preparamos con chalecos y equipos, avanzando con cautela hacia el área indicada. Las marcas en el suelo eran recientes. Lo notamos de inmediato. Huellas definidas en el suelo, indicios de algo que había pasado por allí. Pero había un detalle inquietante. No había sonido alguno, ni el aullido del viento, ni el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Se sentía un silencio denso, como si el universo hubiera contenido la respiración. Conforme nos acercamos, las huellas simplemente cesaron. No había ninguna señal de que la figura hubiera tomado otra dirección. Simplemente desapareció. Nos quedamos en formación, esperando, tratando de entender lo que habíamos presenciado. Uno de mis compañeros, visiblemente nervioso, comenzó a mirar a su alrededor. ¿Sienten eso?, murmuró. El ambiente parecía cargado, una presión en el aire que resultaba inquietante, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Regresamos al centro de control con un informe ambiguo, sin respuestas. La figura había desaparecido sin dejar rastros, más allá de las huellas. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, tuve una sensación extraña. No era exactamente un mal sueño, pero desperté con la certeza de que alguien me estaba vigilando. Y no fui el único. A la mañana siguiente, varios compañeros mencionaron experiencias similares. Uno incluso dijo que, en un momento de la madrugada, sintió que alguien estaba en su litera, pero al encender la luz, no había nadie. Los días pasaron y la actividad en el espacio aéreo continuó. Cada noche, alguien en el control reportaba lo mismo. La figura regresaba, siempre en la misma dirección, siempre siguiendo el mismo patrón. A veces se detenía por largos minutos antes de desvanecerse nuevamente. Algunos intentaron interceptarla. Otros buscaron seguir su rastro, pero nunca lograron acercarse. Siempre desaparecía justo antes de que pudiera ser alcanzada.
La paranoia empezó a extenderse entre nosotros. Algunos creían que era un truco de las bandas criminales que operan en la zona. Otros no encontraron explicación, pero ya no querían patrullar esa área. Un compañero, uno de los más veteranos, se acercó a mí una noche, después de haber visto la figura por tercera vez desde el control. «Esto ya ocurrió antes», me dijo en voz baja, asegurándose de que nadie más escuchara. «Hace años y nadie quiso hablar de esto». Intenté presionarlo para que me diera más detalles, pero solo me advirtió que no siguiera indagando, que no valía la pena conocer la verdad. Esa misma noche me asignaron vigilancia. Me tocó el centro de control y cerca de las 3 de la madrugada la vi con mis propios ojos. Era una figura aerodinámica, alta, de movimientos extraños. No podía distinguir sus características, pero la vi sobrevolar. Y cuando revisé el radar, no había señales. Algo no estaba bien. No quise reportarlo. Permanecí observando, esperando que desapareciera como las veces anteriores, pero esta vez fue diferente. Se detuvo. Por primera vez, la figura no continuó su trayectoria, se quedó inmóvil. Y aunque no podía verla claramente, sentí que me estaba mirando directamente. La presión en el aire aumentó. El viento se apagó y de repente dio un giro hacia mí. Me alejé del monitor instintivamente, con una sensación de peligro inminente. Miré de nuevo y ya no estaba. Desperté a los demás de inmediato y nos movilizamos. Pero al llegar al área donde la había visto, solo encontramos algo que nunca habíamos notado antes. Huellas. Pero esta vez no solo había marcas alejándose, también había huellas que regresaban al control. Esa fue la última noche que se registró actividad en el espacio aéreo. No volvimos a ver la figura ni los rastros, pero la sensación de que algo estuvo presente con nosotros nunca desapareció. Cuando finalmente dejé la base unos meses después, intenté olvidar lo ocurrido. No quise investigar más ni preguntar a quiénes se quedaron, pero hay algo que aún me atormenta. Semanas más tarde, durante un traslado, vi a algunos de mis antiguos compañeros y les pregunté si la actividad se había detenido. Me dijeron que sí, pero luego uno de ellos, el más reservado, me miró con incomodidad y me dijo en voz baja: Sí, se detuvo, pero a veces, cuando estamos en el control, sentimos que alguien vuela adentro, en los alrededores y en los sistemas de seguridad. A veces se activan las alarmas en la madrugada, pero nunca hay nada allí. Historia 3. La formación incompleta. Me llamo Mateo y formé parte de una unidad especial en el norte de Argentina durante varios años. Servir en esas condiciones te enseña muchas cosas sobre la vida, el miedo y lo desconocido. Pero también aprendes que hay historias que no se cuentan abiertamente, relatos que quedan atrapados entre las sombras de la memoria colectiva, cosas que solo se murmuran cuando nadie más está escuchando. Esto sucedió en 2019, en una pequeña base militar, ubicada cerca de los esteros de Liberá, una región donde el paisaje parece infinito, lleno de humedales y cielos tan amplios que a veces parecen tragarse el horizonte. Por las noches, el silencio era absoluto, interrumpido solo por el croar de las ranas o el ulular distante de alguna ave nocturna. Vivíamos en una rutina estricta, casi mecánica. Inspecciones diarias, patrullajes al amanecer y relevos puntuales cada 6 horas. Todo debía estar bajo control, porque en ese lugar remoto, cualquier error podía ser fatal. Hubo una madrugada en particular que rompió esa monotonía. Era el turno del relevo de las 3 de la mañana, un momento del día en que la mayoría de los soldados
apenas luchaban contra el sueño mientras caminaban hacia sus posiciones. El procedimiento siempre era el mismo. Los soldados salientes entregaban sus armas y reportaban cualquier anomalía a los que entraban en servicio. Luego venían los conteos finales para asegurarnos de que todos estuvieran presentes antes de dispersarnos. Esa noche, sin embargo, algo cambió. Cuando el sargento Morales comenzó a pasar lista, notó algo extraño después de contar 2 veces. Éramos 13 hombres, pero había 14 en la fila. Al principio pensó que tal vez alguien se había confundido de turno o que un recluta nuevo había llegado sin aviso. Pero cuando preguntó quién faltaba registrar, nadie respondió. Todos permanecieron en silencio, mirando alrededor con incertidumbre. Fue entonces cuando nuestros ojos se dirigieron hacia el final de la fila. Había un hombre parado allí, inmóvil, con el uniforme impecable pero sin insignias visibles. Su rostro era neutro, inexpresivo, como si fuera incapaz de transmitir emoción alguna. Lo curioso era que ninguno de nosotros lo reconocía, ni recordábamos haberlo visto antes en la base. Aún así, su postura era perfecta, rígida, como si supiera exactamente qué se esperaba de él. Si no fuera por esa sensación incómoda que nos recorrió a todos, podríamos haber pensado que siempre había estado ahí. Morales avanzó hacia él lentamente, con el ceño fruncido. ¡Identifícate!, ordenó, pero el soldado misterioso no dijo nada. Repitió la orden, esta vez elevando la voz, pero seguimos sin obtener respuesta. Entonces, Morales extendió la mano para tocarlo en el hombro, quizás para sacarlo de su trance. En ese preciso instante, el soldado dio un paso atrás, giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia uno de los edificios abandonados, al fondo del campamento, justo donde terminaba la luz de los reflectores. Todos lo seguimos con la mirada, atónitos, hasta que desapareció detrás de una esquina. Uno de mis compañeros corrió tras él, gritando que se detuviera, pero cuando llegó al lugar donde debería haber estado, no encontró a nadie. No había escapatoria posible. El perímetro estaba sellado y las cámaras vigilaban cada centímetro del terreno. Revisamos barracas, vehículos, incluso los techos, pero el hombre simplemente no existía. Decidimos revisar las grabaciones, aunque ya sabíamos que algo no cuadraba. Lo que vimos nos heló la sangre. En el video, Morales pasaba lista frente a la fila. Contaba en silencio y luego levantaba la vista con confusión. Se le veía señalando hacia el final de la fila, hablando con alguien, pero en la pantalla solo había aire vacío. Éramos 13 personas claramente visibles. No había nadie más. Sin embargo, en la grabación, todos nosotros aparecíamos girando la cabeza hacia un punto invisible, como si fuéramos conscientes de algo que la cámara no registraba. Nunca mencionamos aquello oficialmente. Los informes siguieron siendo rutinarios, limpios, libres de anomalías, pero desde esa noche, algo cambió en la base. Durante los relevos posteriores, algunos juraban sentir una presencia adicional en la fila, como si alguien caminara junto a ellos, aunque no hubiera nadie. Otros decían ver una figura borrosa en la distancia, siempre vestida con uniforme, moviéndose entre la penumbra de los edificios abandonados. Nadie volvió a hablar de eso abiertamente, pero todos lo sentíamos. Hasta hoy sigo preguntándome lo mismo, si nunca estuvo realmente ahí. ¿Por qué todos lo vimos? Y si lo vimos, ¿qué quería decirnos? Historia 4. Ecos en la niebla. Me llamo Andrés, y durante finales de los 90 formé parte de un batallón desplegado en las entrañas de la selva peruana. Allí, donde los árboles se alzan como muros y el aire espeso carcome hasta el metal, aprendí que la selva guarda secretos que ningún manual militar
puede explicar. Historias que se comparten en susurros junto a fogatas, pero que jamás se escriben. Esto ocurrió en 1998, en un puesto avanzado cerca del río Ucayali. Nuestra misión era vigilar una zona de tránsito estratégico, pero en realidad éramos guardianes de la nada. 4 barracas de madera podrida, una torre de vigilancia oxidada y kilómetros de vegetación que nos devoraba día a día. Las reglas eran claras: patrullas cada 4 horas, registros estrictos de suministros y comunicación por radio cada medianoche. La disciplina era lo único que nos separaba del caos. Una madrugada, durante mi turno en la torre, sucedió algo que aún hoy me quema la mente. El protocolo exigía escanear el perímetro con visores térmicos cada 30 minutos. Aquella vez, el dispositivo marcó una figura humana a 200 metros al noreste, inmóvil entre los árboles. Informé de inmediato. El sargento Quispe ordenó una verificación. 3 hombres salieron con linternas y fusiles. Yo seguí sus movimientos desde la torre. Avanzaron, se detuvieron y regresaron pálidos. No había rastro de nadie, ni huellas ni señales de campamento. Solo tierra húmeda y silencio. Al revisar el visor térmico, la figura seguía allí. Quispe lo comprobó personalmente. En la pantalla, un resplandor humanoide. En la realidad, vacío. Ordenó un disparo de advertencia al aire. La figura en el visor se volvió hacia nosotros. No había ojos ni rostro, solo un contorno difuso que ahora avanzaba lentamente hacia la base. Quispe gritó por radio: ¡Refuerzos al perímetro! Nadie lo entendió. Cuando los soldados llegaron, el visor mostraba a la criatura a solo 50 metros. Pero en el campo no había nada. Ni ramas rotas, ni sonidos, solo la neblina. Quispe, con la voz quebrada, mandó retroceder. Al amanecer, revisamos las grabaciones del visor. En ellas, el perímetro estaba limpio. No había figuras ni movimiento. Solo nosotros apuntando a la nada. Nunca hubo un informe. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que una máquina nos hizo disparar a la nada? Pero aquel episodio infectó la base. Las patrullas nocturnas comenzaron a reportar susurros en quechua, que se desvanecían al responder. Los visores, en noches de lluvia, captaban sombras que se esfumaban al mirar directamente. Una vez, un recluta juró que vio a la figura junto al río, sin pies, como si flotara sobre el lodo. Corrió hacia ella, pero solo encontró su propio reflejo en el agua. Años después, en una reunión de veteranos, un ex compañero me confesó borracho: ¿Sabes lo peor? Esa noche cuando dispararon al aire, yo escuché un grito. No pregunté más. Algunos misterios no se resuelven, se entierran. Pero todavía sueño con esa neblina densa y me pregunto, si la tecnología no la registró, ¿por qué todos la sentimos respirar a nuestro lado?